Bueno, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar entonces ya ingresando con el análisis de los géneros discursivos. Vamos a comenzar con el comentario. La bibliografía obligatoria se refiere al comentario, fundamentalmente al comentario en periódicos online, pero vale la mayoría de estas afirmaciones para el comentario en redes sociales y particularmente Facebook, ¿sí? Porque la dinámica es más o menos similar, si bien siempre va a haber que analizar cuestiones como el espacio de pertenencia a la comunidad, digamos, si es un grupo abierto, cerrado, si el usuario se identifica o no. Sí, empiezo, les fui poniendo memes porque, bueno, cada plataforma tiene sus memes como respuesta y también como descripción, ¿no? Cómo, de cada género, de cómo están funcionando. Una cosa que me llamó la atención es que el comentario se viene configurando como un espectáculo, casi como el meme, es decir, entrar a ver comentarios, entrar a ver memes, digamos, de algún modo informarse, formarse, formar opinión a través de la lectura de comentarios sin participar de la conversación. Fíjense este gráfico, digamos, 2 de la mañana leyendo toda la discusión de dos desconocidos. O esta posición de ir a ver comentarios como quien va al cine, digamos, como un entretenimiento. Y después, las formas de respuesta, el comentario estúpido, enfermo, me importa una mierda, la descalificación del otro, ya están memificadas, digamos, es decir, hay memes para la respuesta propia en los comentarios. Y son memes ya descalificadores desde el barrio. Bien, bueno, el comentario entonces, ustedes tienen el texto de Salpaz, se define como un género del discurso dialógico. Dialógico porque los roles entre emisor y receptor son intercambiables, ¿sí? Y que además se produce por turnos de habla, ¿sí? Una investigación interesante es cómo se dan esos turnos, sobre todo teniendo en cuenta que la recepción es mediata, no inmediata. Es decir, que yo hago un comentario y puede aparecer la respuesta mucho tiempo después, e incluso valorar el tiempo de respuesta y valorar cuándo se cierra una discusión. Es decir, es como que llegado un par de días de discusiones se cierra sola. Entonces, una valoración pragmática es cuáles son las condiciones en las que se dan esos turnos de habla, si puede uno agregar argumentos a su comentario antes de pasar de turno, si el silencio constituye un turno, cuánto tiempo se da para la respuesta y cuál es el tiempo que dura una discusión promedio. Esos son análisis bien interesantes para comprender cómo funcionan las discusiones o los diálogos en los comentarios, ¿sí? Bueno, fundamentalmente producidos en ámbitos masivos. Como sabemos, característica de la ciberlengua, es escrito, fundamentalmente escrito, aunque puede usar imágenes. Ya hemos visto que hay memes incluso predefinidos para participar de los comentarios, aunque con pretensiones de oralidad o de proximidad, para decirlo mejor. Por lo tanto, es una intervención espontánea e informal, ¿sí? Fundamentalmente ideológica y algo fundamental que remite a discursos previos. Es decir, ¿por qué es fundamental? Porque los comentarios se desprenden o de un post, de una publicación en redes sociales, o porque se desprenden de una noticia del periódico. Es decir, hay un discurso disparador de los comentarios, aunque y eso habla de cierta dependencia de ese discurso principal, aunque al mismo tiempo se convierte en un cierto género autónomo, porque en la deriva de la conversación incluso puede alejarse de la discusión de ese discurso principal. De hecho, hay comentarios además que llaman la atención. ¿Y esto qué tiene que ver con la noticia? Es decir, vuelve a plantear la dependencia, ¿sí? Lo cual puede ser descalificado incluso por lo otro. Estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de otra cosa. Es decir, ese es un análisis también dialéctico que hacer
el grado de dependencia y autonomía respecto a la publicación disparadora o origen de los comentarios, ¿sí? Y cuál es la deriva conversacional, sobre todo temática, quiénes van planteando las derivas temáticas y cómo se van correlacionando, porque ahí hay una suerte de cadena de representaciones temáticas interesante de analizar, es decir, cómo llegamos a esta discusión desde esta noticia. Y poder hacer toda esa derivación temática es un análisis interesante en las interacciones de comentarios. Entonces, siempre evaluando esto, dependencia y autonomía, porque eso es lo que nos va a llevar, ya lo vamos a volver, a este tipo de estudios sobre la influencia mediática, por ejemplo, en los periódicos online. Es decir, cuando el periódico no dice nada, habíamos hablado, por ejemplo, de cómo dispara determinadas representaciones a partir de ciertos lexemas, ¿sí? Habíamos dicho el caso de Santiago Maldonado, el artesano, el que disparaba las representaciones de hippie sucio, anarco, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero a nivel temático incluso, cómo una noticia policial puede desencadenar determinada deriva temática que termine, por ejemplo, hablando del comunismo, del anticomunismo, es decir, y ese rastreo tematológico es interesante para construir recurrencias, ¿sí? Y entender cómo funciona hoy la vinculación del lector, de los lectores con las noticias de base y también con las publicaciones, ¿sí? Bien, la función principal de los comentarios es dar lugar a la conversación, ¿sí? La discusión, el debate o la disputa, ¿sí? Como distintos grados de la conversación, digamos. Es decir, son todas interacciones entre dos o más usuarios, ¿sí? Que se producen en distintos grados de afinidad y además temáticamente y afectivamente condicionadas, ¿sí? La conversación está condicionada afectivamente por el conocimiento mutuo y después vemos discusión, debate y disputa, sobre todo condicionadas por la afiliación o de dos o más interlocutores conocidos o el desconocimiento directamente entre dos o más interlocutores, ¿sí? Es decir, el género se caracteriza por ser fundamentalmente argumental, ¿sí? Es decir, no pretende tanto, aunque ya hemos visto que siempre hay una construcción de relación interpersonal, no pretende tanto construir comunidad, o no pretendería, ¿sí? Tanto construir comunidad, sino más bien reforzar, exponer una opinión personal. Sin embargo, habíamos dicho que siempre hay en parte en esa participación, en tanto acto, en tanto enunciado, la construcción de una identidad personal y una identidad grupal o comunitaria, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que se caracteriza por ser fundamentalmente argumentativo, ¿sí? Activa juicios, valores sobre algún tema o estado de cosas. Recuerden, y en esto hay que tomar, recuerden, Charadot lo retoma, pero ya está desde la retórica clásica, que la argumentación se caracteriza no como creíamos racionalmente solo en el logos, es decir, las premisas racionales convincentes, probadas, ¿sí? Sino también en el ethos y el pato, es decir, por un lado la construcción de la imagen del enunciador, la legitimidad, la autoridad, la experticia para opinar del tema, y eso va a ser importante en los comentarios, decir, ¿quién sos vos para decir esto? Bueno, yo soy médico tal, entonces me autoriza a dar ese comentario, o yo soy tal, o yo soy usuario, o yo soy, ¿sí? Es decir, cómo se construye la legitimidad para opinar de tal cosa, el ethos, la imagen del enunciador, y sobre todo la apelación a las emociones, ¿sí? Que los estudios y los trabajos de lectura obligatoria que ustedes tienen van a decir es el recurso retórico dominante, es un discurso patológico, de hecho, es decir, patológico en este sentido, es decir, emocional, de apelación a las emociones, de argumentar mediante esa apelación y a los valores y a los deseos, ¿sí? Y no tanto
lógico y un poco más ético, ¿sí? Es decir, ético en el sentido de etos, de construcción de la imagen. Pero lo que prima es lo patológico, es decir, la apelación a lo emocional, ¿sí? Y que tiene que ver también con la reafirmación de la identidad, la autovaloración de las emociones propias, digamos, la identificación con las emociones, con una construcción del yo en vinculación con lo que siento y no con lo que pienso, ¿sí? Que uno podría incluso vincular con la posmodernidad, un montón de principios que ustedes ya conocen, con lo que siento y lo que pienso, pero además la identificación con el que siente y piensa de la misma manera. De manera tal que a la vez, lo patológico va construyendo también una comunidad de sentimiento, ¿sí? Si bien se trata de una comunidad ideológica, en realidad es una comunidad de sentimiento, es decir, sentimos igual, ¿sí? Por eso, lo que caracteriza al comentario como tal es la polemicidad o conflictividad. Es decir, como no es lógico, es decir, no primen logos, los puntos medios, racionales, equidistantes, no son los preferidos, porque además la argumentación de tipo lógica suele ocupar mucho más espacio. Entonces, lo que se privilegia es la polémica, es decir, la coexistencia de dos puntos de vista polarizados que interactúan entre sí a partir del conflicto, ¿sí? Como eje articulador. De manera tal, yo puse ahí no argumentada, pero está mal, argumentada, pero no argumentada lógicamente, es decir, argumentada patológicamente y también éticamente, ¿sí? De manera tal que se van articulando bandos alrededor de las opiniones, ¿sí? Con muy poca disposición al término medio, ¿sí? Al término medio. Repito, no porque no hubiera opiniones de término medio, sino porque el término medio implica un posicionamiento lógico, ¿sí? Un razonamiento lógico, pero además una escritura lógica que es inapropiada, sobre todo por el tema de extensión, para el comentario. Y sobre todo por el tema de relevancia, es decir, no pienso leer esto, es decir, es demasiado. Es decir, la economía cognitiva capta mucho más rápido aquello que se expresa emocionalmente a través de palabras sencillas y posiciones claras, ¿sí? La equidistancia no va con justamente la economía de razonamiento y tiene en todo caso que pedirle a su interlocutor un mayor esfuerzo cognitivo, suponiendo que va a tener interés, va a tener recompensa, digamos. Y esa recompensa no siempre llega, ¿sí? O no es valorada, es decir, no se valora el esfuerzo cognitivo que requiere un posicionamiento medio y un discurso lógico, en la medida que los comentarios no son para eso. Y en la medida que estoy haciendo multitarea, como hemos visto, y además entré a ver los comentarios para reírme. ¿Se entiende? Entonces, toda una serie de condicionantes situacionales propios del comentario que reducen la primacía o la importancia del discurso lógico, salvo en grupos muy específicos de discusión política donde puede haber un seguimiento y además lectores muy específicos donde puede haber un seguimiento. Después viene la cadena de comentarios, así como el hilo de Twitter también. Es decir, la argumentación lógica requiere varios comentarios unidos entre sí por un hilo, ¿sí? De manera tal que se pueda seguir. Entonces ya resulta, de algún modo, demandante de un esfuerzo cognitivo mayor. Bien, ¿cuáles son los actos de habla propio entonces del género discursivo comentario? Discutir, contestar, acordar, discrepar, criticar, todo lo que tenga que ver con la polémica y el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del comentario? Podemos retomar los conceptos bakhtinianos de dialogismo y polifonía. Es decir, por un lado, dialogismo porque siempre se presenta como respuesta, habíamos dicho, parte de un texto principal, como respuesta, complementación de un texto principal, pero además siempre prevé una lectura y una respuesta próxima, ¿sí?
Es decir, siempre se piensa en que hay otra mirada, ¿sí? Que hay otra perspectiva a la cual se quiere argumentar conflictivamente. Pero además, Polifónica, ¿por qué entran a formar parte no solo distintos usuarios, sino todas las voces sociales empiezan a conformar los comentarios? Por eso es tan hoy uno de los objetos de estudio preferidos desde el análisis del discurso se van constituyendo los comentarios, porque dejan permear muchos discursos existentes, socialmente existentes, que de otra forma uno debiera recurrir metodológicamente a otras formas de relevamiento, digamos, metodológico, y que están presentes ahora materialmente en las redes sociales a través de los comentarios. ¿Sí? Las voces, las distintas voces sociales, incluso las de los medios, es decir, quien repite frases de los medios, cuelga noticias, pone un hipertexto, juzga de determinada posición, más las voces del propio medio original y del propio usuario que puso la publicación original, ¿sí? Van constituyendo un enunciado polifónico, que además, como se configura en bando, va configurando dos discursos a su vez. Es decir, cada interlocutor que asume uno de los dos bandos, lo habíamos visto esto en Twitter, creo que Fernanda había hecho en su momento la consulta, y efectivamente así es. Es decir, cada interlocutor que asume la palabra va sumando argumentos a un mismo macro discurso de su comunidad ideológica, ¿sí? De manera tal que se van configurando dos macro discursos opuestos, ¿sí? A partir de una polifonía provista de múltiples usuarios, ¿sí? Polifonía que además, decíamos, se constituye de múltiples voces sociales, de voces mediáticas, de voces políticas, ¿sí? Que se reproducen y muchas veces incluso se linkean, ¿sí? Se comparten por enlaces. Entonces, una investigación interesante es, bueno, ¿cuáles son los discursos que se construyen en uno y otro bando, ¿sí? ¿Existen los puntos medios? ¿Qué esfuerzo exigen esos puntos medios? ¿Cuánta valoración tienen dentro de la propia dinámica del comentario? Probablemente poco, digamos, es decir, o alguno de los grupos en pugna tiende a querer obligar a ese punto medio a tomar posición, o directamente lo asigna a una posición, es decir, al exponer un punto medio, dice, vos ya sos kirchnerista, vos ya sos macrista, es decir, trata de asignarle una posición, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que el comentario muchas veces se constituye como un continuum polifónico en el que las distintas voces suman a la construcción de un mismo discurso polémico, ¿sí? Donde hay dos visiones en pugna, ¿sí? Fíjense lo que había puesto acá. Las voces de la sociedad y la palabra individual del sujeto que enuncia se entretejen conjuntamente en un entramado rico en matices, desde el que pueden oírse al unísono, al locutor, a la fuente, a los distintos destinatarios y al locutor, ¿sí? En términos de dialogismo de Bakhtin, además siempre se prevé una respuesta, ¿sí? Material o de pensamiento, digamos, siempre está prevista una contraposición, si no, no comento. Si yo avalo determinada imagen es porque creo que otro puede no avalarla. Entonces, y lo que siempre hay, además, es mucha interdiscursividad, porque el discurso anterior, los enunciados anteriores se retoman para ironizarlos, parodiarlos, contraponerlos, rectificarlos, completarlos, incluso a la misma. Es decir, retomo el discurso, me pongo como respuesta a ese discurso y lo completo, por ejemplo, para otorgarle más argumentos. Habíamos visto, por ejemplo, cómo funciona en Twitter. Es decir, gran parte de lo que venimos viendo propio del comentario, es válido también para los intercambios en Twitter y para el comentario en Facebook. Bueno, la ciberlengua, habíamos dicho, un registro híbrido, escrito informal, hablado escrito, coloquial escrito, conversación escrita,
texto escrito oralizado, escritura idiomática, escritura hablada conversada, lengua oral tecleada. Bueno, yo le llamo la lengua a la proximidad, siguiendo a Wester-Recher, pero estas son las distintas variables. Lo que se trata siempre es de esto, de una lengua fundamentalmente escrita, acompañada de imágenes, pero que busca siempre reproducir el habla, o que de algún modo busca tener rasgo de proximidad, de informalidad, ¿sí? Bien, rasgos esenciales, brevedad y condensación, es decir, el comentario en tanto género pide, no es que no pueda, no tiene restricciones de tipo informática, digamos, de la plataforma, pero sí pide brevedad y condensación para ser leído y tomado como relevante, ¿sí? Y por otro lado, para que la relevancia sea máxima, se le pide fuerza, originalidad e ingenio, es decir, y esa fuerza está en lo patológico, está en lo emocional, está en la palabra, en la grosería, tal como habíamos visto, que llamen la atención inmediatamente, que exijan un mínimo de recurso cognitivo y que tomen posición rápidamente, ¿sí? Entonces, Cuca, por ejemplo, digo, para hablar del comentario político, inmediatamente quien lo profiere toma posición por uno de los bandos y define al otro. Y define al otro porque va reconociendo, ya se va transformando ese insulto en un ideologema, ¿sí? En una forma de expresar una ideología y una postura respecto al otro, en sí mismo. Entonces se reconoce la polifonía en ese sentido, en que ese concepto de Cuca ya ha sido construido a través de distintas plataformas y de distintos enunciados, de manera tal que el ponerlo lo reconoce. Y entonces no amerita muchas veces más argumentación que esa. Cállate Cuca, digamos, es decir, es la descortesía de fustigación acompañada de una orden, como forma de argumentación, ¿sí? Y justamente van a aparecer todos los discursos favorables a eso, porque la argumentación está en el mismo ideologema y está en la misma descortesía, ¿sí? Entonces, el discurso podemos llamarle fundamental del comentario es el discurso patológico. Yendo por el lado bueno, digamos, de la cortesía y de la imagen, sobre todo tiene que ver con las afectividades, con lo afectivo. El discurso, sobre todo no el comentario en publicaciones online, sino en redes sociales. El comentario sirve para la cortesía positiva, es decir, para valorar la imagen del otro, a través de lo emocional, te quiero mucho, estoy muy contento por vos, etcétera, etcétera. Es decir, pero sigue primando un discurso de tipo patológico. Discurso de tipo patológico en este sentido de primacía de lo emocional, ¿sí? No hay espacio casi para la argumentación de tipo lógica, ¿sí? Bien. Habíamos dicho, como característica de la lengua, ¿sí?, que los rasgos esenciales piden, en términos de relevancia, fuerza, originalidad e ingenio, lo cual le va a dar mucha creatividad, ¿sí? Es decir, además, el enunciador en la construcción incluso ética, en la construcción del ethos, de su autoridad, debe exponer un carácter creativo, digamos, ser original en lo que expone. Entonces, usar metáforas, ironías, eufemismos, humor, preguntas retóricas, digamos, todo aquello que llame la atención y que además gane la discusión. ¿En qué sentido? En que sea una respuesta rápida, inmediata, fácilmente entendible, identificable desde el punto de vista ideológico y que además pase el turno al otro. Es decir, por ejemplo, estamos en una discusión política y yo digo, ¿vos decís que los cucas nos robaron? Digo, hago una pregunta retórica que inmediatamente obliga al otro a responder, ¿sí? Yo doy por presupuesto que sí robaron, los llamo cuca, me identifico rápidamente, pero además dejo planteado el turno para el otro.
Si el otro no responde de alguna manera, aparece como vencedor de la argumentación. Por supuesto, siempre es relativo, porque al asumirse en bandos, no hay vencedores, simplemente hay reafirmaciones muchas veces. Pero aparece simbólicamente como vencedor de la argumentación, la última exposición, por lo menos polémica, ¿sí? Entonces, una pregunta retórica, una humorada, construyen también la imagen, que ya no se basa en la autoridad racional, ni siquiera en la autoridad formada de quien denuncia, sino en la capacidad que tiene para el manejo del lenguaje, ¿sí? Y por eso enunciados se caracterizan no solo por esa creatividad, sino por la presencia de la grosería, digamos, o el insulto, o la violencia verbal, ¿sí? Y los enunciados directos sin mitigación muchas veces, sobre todo en el comentario polémico. Otro análisis interesante en los comentarios, tanto de periódicos como en las redes sociales, es cuáles son las lógicas de autorreconocimiento. Es decir, el lector y el comentarista, en realidad, se presenta muchas veces a sí mismo en vinculación con el tema enunciado, o con el medio, ¿sí? O con quien postea, ¿sí? Entonces yo empiezo mi post diciendo: yo leo La Nación hace mucho tiempo y por eso tal cosa. Yo soy tío de tal que publicó tal cosa y por eso tal cosa. O yo soy profesor en letras. Entonces, de lo que está hablando esa autodefinición es de cuáles son las lógicas de reconocimiento que hay en esa conversación específica y que suponen los usuarios que pueden funcionar. Entonces cada uno se autodefine, pero se autodefine en función de lo que supone una lógica de reconocimiento que da autoridad o algún tipo de permiso para emitir comentarios. Entonces, un estudio posible es el de reconstruir cuáles son esas lógicas de reconocimiento, que tienen que estar lingüísticamente expresas, ¿sí? Ya sea por uno mismo, en cuanto sea autorreconocimiento, o por otros que dicen: bueno, porque vos no lees La Nación, bueno, porque vos sos familiar. Entonces podemos distinguir, bueno, hay un comentarista familiar cercano, un comentarista compañero, un comentarista, y esas lógicas de reconocimiento se van configurando en el propio discurso. En los comentarios online se dan entre lectores, es decir, principalmente lo que se define es la vinculación del lector comentarista con el medio que publica la noticia original. Entonces, el lector fiel integrado, ¿sí?, es aquel que dice: bueno, yo leo La Nación y comparto todo su cosa, el mejor periodismo. Es decir, se define como lector de La Nación integrante. El excluido es el que en general no participa de digamos, excluido en el sentido de que lee La Nación, pero cree que La Nación online o La Nación digital o la noticia digital tiene menos peso que el diario en papel, digamos. Así se reconfiguran. Estamos hablando, por ejemplo, de lectores de La Nación. Estamos hablando de integrados y apocalípticos en el sentido de eco, digamos, es decir, integrado en el sentido que se compenetra con La Nación incluso en su versión digital, y excluido, autoexcluido en el sentido que se autodesigna lector del medio, pero sobre todo en su formato papel, y que en su formato digital tiene sus reparos, digamos, pero no deja de ser lector del medio. Lector disidente es aquel que se propone en contra, ¿sí? Siempre somos Jujuy, como podés decir, se propone en contra del medio que publica. Y el lector crítico, ¿sí?, que es el intermedio, el que trata de no ser parte de la polarización, de expresar un discurso lógico, ¿sí?, pero que
en esa moderación el resto de los enunciadores quieren adscribirlo a alguno de los dos espacios en pugna fundamentales, ¿sí? Después hay otras lógicas de reconocimiento que tienen que ver con las participaciones anteriores, el reconocerse como parte de una comunidad. Por ejemplo, los lectores fieles se autorreconocen después de muchos comentarios como parte. Entonces, incluso comentaristas que empiezan a conocerse, no se conocen en otra forma que a través de los propios comentarios, y les pongo siempre me gustan tus comentarios, siempre leo tus comentarios, otra vez pensamos igual, tal usuario, ¿sí? Es decir, se va construyendo una comunidad de reconocimiento, ¿sí?, entre los propios lectores o entre los propios comentaristas asiduos. Bueno, esa es una investigación interesante. ¿Cuáles son las lógicas de reconocimiento y de autorreconocimiento presentes en determinada discusión a través de comentarios, ¿sí? ¿Cómo funciona la noción de comunidad en los comentarios? En principio, todos estamos a un mismo nivel. Es decir, todos podemos opinar a un mismo nivel. Y ahí las lógicas de reconocimiento no son las mismas que en nuestro espacio. Y las lógicas de autoridad no son las mismas que en nuestro espacio. Es decir, yo puedo tratar de definirme y autorizarme en la participación como científico social, investigador de las redes sociales, todo, y sin embargo, los demás comentaristas no valoran eso. De hecho, así sucede, es decir, se plantea con una cierta relación de equidad, de simetría, donde cualquier opinión tiene el mismo valor, porque el valor de la opinión no se construye sobre el antecedente de la persona, sino sobre el propio enunciado y sobre la fuerza que tenga el propio enunciado, sobre la originalidad que tenga el propio enunciado. Y cuando hablamos de originalidad, de vuelta, no estamos hablando de razonamiento lógico, sino estamos hablando de la capacidad de llamar la atención, expresar una idea y hacer reír probablemente o provocar una humorada en pocas palabras, digamos, en un enunciado breve. Fíjense que hay buenos comentaristas en ese sentido, que son los que reciben más me gusta, más risas, más reacciones en general, justamente porque producen, siguiendo el principio de relevancia, un enunciado relevante en términos de interesante con el menor esfuerzo cognitivo. Entonces, es el propio enunciado el que va construyendo la capacidad, la autoridad, ¿sí?, del hablante, la autoridad discursiva del comentarista. Y muy pocas veces esa autoridad proviene de un elemento externo, como puede ser la profesión, el saber, etc. ¿Sí? Se plantea eso en relaciones simétricas y construida hacia adentro, ¿sí? Por supuesto que todos tenemos ya una identidad preconstruida al participar de los comentarios, preconstruida a partir de nuestra foto de perfil, etcétera, etcétera. Es decir, entonces también forma parte de las calificaciones y descalificaciones, pero fundamentalmente son el propio enunciado el que va construyendo la autoridad en sí. Entonces es bien interesante seguir la cantidad y tipos de reacciones que despiertan, porque eso nos va dando determinadas huellas acerca de cómo se construye un buen comentarista, ¿sí? Y a partir de qué recursos se construye un buen comentarista. Y un buen comentarista, repito, no tiene nada que ver con ser científico social, ni profesor en letras, ni abogado, ni nada, ¿sí? Porque la autoridad no está en los comentarios por algún elemento externo, sino principalmente por la propia capacidad del comentario realizado, es decir, por la propia estructura, ¿sí? Bien, después otra cosa a tener en cuenta en este análisis de la comunidad es el grado de anonimicidad o no de los comentarios. En general, ya todos los periódicos digitales tienen alguna suerte de reconocimiento. Uno se inscribe a través de redes sociales o correos de manera tal que no se puede hablar de participaciones anónimas, aunque todos tenemos la posibilidad de tener avatar o perfiles truchos, etcétera, que existen
trolls y demás. Pero en principio no, el anonimato no es una cuestión en juego. Sí es una cuestión en juego el nivel de conocimiento y de conocimiento y la participación comunitaria en la propia comunidad del medio o del muro de una persona, y el reconocimiento a partir de interacciones recíprocas. Otra vez vos, ya te salió de vuelta el facho. Es decir, reconozco a alguien con quien posiblemente no tengo una relación, una vinculación fuera de las redes sociales, pero como un asiduo partícipe de los comentarios en determinado espacio, ¿sí? Y entonces ya le voy otorgando un perfil a partir de sus comentarios y opiniones previas, y voy construyendo una recurrencia de sus participaciones. Bien, vamos a pasar al término de la estructura, pero fundamentalmente quería remarcar esto. ¿Qué quiero decir con que no existen turnos de habla? En realidad, como habíamos visto, sí existen. Lo que pasa es que no están preasignados y no suele haber marcas de turno de habla, salvo que uno hiciera preguntas retóricas o que etiquetara o que respondiera a los comentarios. Pero en general es una sucesión, que incluso puede ser no sucesión, sino también simultaneidad de comentarios que se van superponiendo y que no siempre responden unos a otros. Es decir, además hay comentarios que no parten de la lectura de los comentarios anteriores, sino que simplemente agregan algo nuevo. Y está en la propia comunidad de comentaristas continuar ese tema o no, ¿sí? O responder o no. Y por ahí hay que ver cuáles son los comentaristas que sí se siguen contestando y otros que no, y quienes suman. Entonces, existen turnos de habla, pero lo que quería decir acá es que no hay una forma de regulación de esos turnos, ¿sí? Y después, otra cosa interesante es cómo se organizan los comentarios. Los comentarios que se continúan sucesivamente unos a otros, es decir, que se organizan de forma llana, uno abajo de otro, en forma cronológica, y aquellos que se organizan en forma anidada, es decir, de una especie de árbol genealógico de respuestas y que permite seguir mejor las argumentaciones, ¿sí? En cada caso. Bueno, eso es importante estructuralmente y además considerando las propias plataformas para ver cuáles son los niveles. Les decía que el principal tipo de investigaciones acerca de los comentarios tiene que ver con la cortesía y la descortesía, ¿sí? Que no vamos a volverla a definir, ¿sí? Pero que principalmente se da así como entre dos grandes polos. Por un lado, en aquellos espacios donde existe cierta comunidad, conocimiento previo, ¿sí? Cierta camaradería, o por lo menos conocimiento previo, ¿sí? Existe cortesía mitigadora. Se trata de no dañar la imagen del otro. Mientras que en aquellos espacios donde prima el anonimato o el desconocimiento mutuo, prima la ciberdescortesía, ¿sí? O la descortesía, típicamente. Entonces son como los dos grandes polos. Si bien la descortesía empieza a aparecer como característica incluso en espacios endogrupales, ¿sí? Es decir, donde la gente se conoce. ¿Cuáles son los tipos de descortesía? Descalificaciones dirigidas hacia el medio, ¿sí? Que publica la noticia, otra vez la Gaceta, otra vez la Nación, digamos, es decir, apunto al medio, qué amarillista que sos, qué pasa Jujuy, etcétera, o al autor del texto, ¿sí? Periodístico, o al autor de la publicación original en los comentarios de redes sociales, ¿sí? O puede haber ataques a la imagen del interlocutor, es decir, ya una vez establecidos los comentarios,
la disputa ya no es ni con el medio ni con el autor del post original, sino entre comentaristas, ¿sí? O incluso actos de amenaza a un tercero, ¿sí? Que generalmente surgen por el tema propio de la noticia, por el tema propio del post. Entonces es hacia algún funcionario público, hacia alguna persona nombrada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se presentan como insultos o groserías directas. En este caso, como habíamos visto en el video anterior, en la clase pasada, la función de la descortesía en los comentarios es principalmente, digamos, siempre teniendo en cuenta que aún la descortesía tiene un carácter intencional, no necesariamente consciente, pero sí intencional y estratégico, en términos de relevancia y en términos de pragmática, ¿sí? Es decir, es lesionar la imagen del contrincante y del grupo contrincante o del medio de tercero, pero además presentar la propia imagen hacia el propio grupo, ¿sí? Entonces yo me enfrento a un grupo, pero además me proyecto. Y además tiene un doble juego esta descortesía en términos de autonomía y afiliación, porque yo me trato de presentar en términos de autonomía como inteligente, original, creativo, ¿sí? O por lo menos con la personalidad suficiente para decir las cosas de frente, digamos, una suerte de atributos propios del individuo, al mismo tiempo que me afilio a un grupo ideológico, construyo una comunidad ideológica. Entonces, la descortesía tiene una función fundamental en la construcción de la autonomía y la afiliación, es decir, de la autoconstrucción en tanto portavoz legítimo, ¿sí? Y comentarista legítimo, y a la vez la afiliación a un grupo ideológico, la afiliación a un determinado grupo ideológico que espero me reconozca además como autoridad. Entonces juegan siempre eso, por supuesto a través de la descalificación del adversario, ¿sí? Que es el gran modo de construcción de identidades colectivas en los comentarios. Bien, ahí bueno, Colde Marlangión caracteriza la descortesía propia de los comentarios. Vamos a pasar esto para no alargarnos demasiado, pero sí vamos a retomar algo que dijimos y que ya repetimos un par de veces respecto al caso Maldonado, y que además también se dio con las representaciones acerca de las militantes a favor de la ley de interrupción legal del embarazo, que es, ¿para qué sirven los comentarios? Bueno, para ver cómo se construyen comunidades ideológicas, cómo se construyen autoridades discursivas, cuáles son los discursos socialmente vigentes por su constitución polifónica, pero además para reconstruir esta relación, habíamos dicho, entre medio y representaciones sociales, cómo los medios, sin decir, dicen, ¿sí? Y esa es una de las funciones más importantes hoy, es decir, al tener cierto grado de libertad para opinar, incluso a llegar a la grosería, el exabrupto, el insulto, los comentarios permiten una situación de denunciación más espontánea, digamos, más directa, más emocional, ¿sí? Y eso lo constituye en un objeto de estudio fértil para acceder a las representaciones socialmente vigentes sobre algún tema, persona, etcétera. Es decir, lo que nos permite los comentarios, al no tener ese control o ese filtro subjetivo que muchas veces nos hacen callar las cosas y permitir decirlo casi todo o casi todo, es acceder a las representaciones socialmente vigentes. Aquello políticamente incorrecto o socialmente incorrecto o condenado que aparece de repente en los comentarios porque es un espacio donde sí se puede decir, o por lo menos se ha constituido en un género discursivo con amplia libertad. Y establecer, por supuesto, las correlaciones, luego, si queremos, si nos interesan, las correlaciones entre esas representaciones y las formas en las que los diarios construyen las noticias, o qué lexemas, qué semas
disparan, o incluso ideologemas disparan esas representaciones, actualizan. Creo que habíamos hablado, y si no, sí habíamos hablado, perdón, de no pienses en un elefante de Leico, y cómo ciertas palabras ya actualizan determinadas representaciones, y para esa vinculación son fundamentales los comentarios, porque nosotros, si no, tendríamos que acceder de otros modos mucho más difíciles a las representaciones socialmente vigentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles? Entre esas representaciones podemos, sobre todo, construcciones estereotipadas, generalizaciones doxáticas, tabúes, censuras, ideologemas dominantes o emergentes o alternativos, podríamos denunciar, son algunas de los objetos de análisis a los que podemos acceder mediante los comentarios. Y otro punto a tener en cuenta en los comentarios es cuál es el grado de regulación que tienen los comentarios, ya sea en publicaciones, digamos, en medios, o en redes sociales, ¿sí? Justamente, por ejemplo, hay una autorregulación que es la sanción de los otros comentaristas, la designación de troll, vos sos troll, digamos, es decir, justamente asociando el perfil de determinado comentarista con la provocación, la ofensa, la agresión y además el discurso repetido, ¿sí? Entonces trato de descalificarlo, desautorizarlo como portavoz legítimo, tratándolo de troll, y después la participación de los administradores, ¿sí? Ya sea la moderación automática, que es poco efectiva porque en realidad lo que detecta son determinadas palabras consideradas como inapropiadas, ¿sí? Pero el usuario es creativo en ese caso y va viendo la forma de agredir e insultar sin usar mala palabra. Digo, entonces, cuca, cuca ladrón, digamos, no es algo que la moderación automática vaya a regular como discurso del odio ni nada. Entonces viene la moderación manual, ¿sí? Esto se da siempre en simultáneo. Digo, las tres formas de moderación se dan, de regulación se dan conjuntamente. La moderación manual, que puede ser previa, es decir, regulo antes de que se vaya a publicar, o regulo después, o se elige después, es decir, todos tienen libertad de publicar y hay moderadores. Lo que pasa es que la contra que tiene la postmoderación es que, bueno, eso publicado puede estar un tiempo vigente sin verlo, y después la colaboración del usuario, al que se le pide que denuncie, que de distintas formas para ir regulando los comentarios. Bueno, eso así a grandes rasgos y rápidamente regrabando este video para poder compartírselos, y próximamente también va algunas ideas generales sobre Facebook. Gracias.